Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar sobre la educación técnica o sobre la evolución de las secundarias técnicas en México o de la educación técnica que ha existido en nuestra historia. Desde el momento en que un grupo humano se presenta o presenta la necesidad de preservar en su descendencia las experiencias propias, surge la educación informal. El fenómeno educativo ha evolucionado desde entonces hasta llegar a ser adoptado formalmente a las necesidades sociales, culturales, políticas y económicas del grupo en el cual se da. Pero como la sociedad se desarrolla dentro de un proceso histórico dinámico, el carácter de la educación se halla condicionado por las necesidades e intereses producto del intercambio, experimento en un momento dado. Vamos a hablar, la educación técnica ha, se ha tenido y ha existido desde antes de la conquista, desde el periodo prehispánico, donde se desarrolla de manera conjunta su evolución social. Todo es un constante movimiento, una constante evolución, y aquí vamos a hablar sobre las técnicas basadas en la caza, la pesca y la recolección de frutos, así como también la socialización que se ha tenido a través de la historia, la sistematización de la técnica entre diferentes culturas, ejemplo entre los aztecas y los mayas, cuando hablamos de lengua, conocimientos, costumbre, arte, ciencia y religión. Recordar que en estas culturas se caracterizaba porque había una separación de lo que hacían las sociedades, y esto va evolucionando y va llegando hasta la parte de la técnica en la colonia o en la conquista. La educación recae en manos de los misioneros, teniendo como propósito la explotación económica motivada lógicamente por la conquista territorial, dirigida a construir una sociedad que coadyuve o ayude a la explotación metódica y sistemática del territorio conquistado bajo técnicas y conocimientos nuevos, obviamente cada vez más desarrollados. Las primeras instituciones de enseñanza técnica en la colonia, la primera escuela elemental en el nuevo continente, se debió a Fray Pedro de Gante. Es un franciscano, se estableció en Texcoco poco después de la conquista en 1523. Y estamos viendo la parte de esta evolución, la técnica la enseñanza técnica y agropecuaria y la cooperativa. Algunas escuelas fueron tomando cierta orientación práctica asociada a las enseñanzas del cultivo de la tierra. Se convirtieron en establecimientos educativos rurales, naciendo así la educación rural en la Nueva España. Su máximo precursor fue don Vasco de Quiroga, quien en 1532 creó en una institución en Santa Fe, actualmente Coajimalpa, México DF, o en este caso Ciudad de México. Posteriormente hablamos sobre las enseñanzas que hizo este Vasco de Quiroga y en estas técnicas. El primer sistema de educación pública y la enseñanza técnica en la Reforma. Vean cómo estamos viendo esta evolución que la he venido nombrándola. Durante el periodo de la intervención francesa, la educación en todos los niveles experimenta una decadencia grave. En este caso, la Dirección General de Institución Pública en el Distrito y Territorios Federales fue creada en el año de 1833, siendo vicepresidente de la República Valentín Gómez Farías. Después del triunfo de la República de Republicana o República de Benito Juárez, más bien, Benito Juárez reorganiza la educación, siendo ministro de Justicia e Introducción Pública Gabino Barreda. La enseñanza se seculariza y se declara libre. Se piensa en organizar los estudios técnicos y las carreras científicas con propósitos y necesidades distintas a la educación teórica,
teológica, perdón, y jurídica. Es la ley orgánica de la institución pública para el Distrito Federal en 1867 y 1869. Juárez otorga mayor unidad a la enseñanza elemental y se define como gratuita y obligatoria. Además, se organizan los estudios de la secundaria sobre bases sólidas. La enseñanza técnica del Porfiriato al Politécnico. Empieza esta, el cambio. Aquí las imágenes que muestro a continuación es los diferentes o los talleres que existían en esos tiempos, y voy a dejarlo hasta acá, que es hasta llegar estos avances de los diferentes talleres que diferencia la educación técnica hacia las diferentes educación, como por ejemplo las secundarias federales, tienen diferente objetivo. Y vamos a ver, la enseñanza técnica en el porfiriato. Durante el porfiriato se amplía el cuadro de enseñanza en las ramas de artes gráficas y fotografía, y se perfila un cierto fortalecimiento en la enseñanza técnica a partir de 1890 con el establecimiento de la Escuela Práctica para Maquinistas. El mejoramiento de los planteles de estudio de las escuelas de artes y oficios en 1901. Se funda la Escuela Miguel Lerdo de Tejada de enseñanza técnica comercial para mujeres, hoy el CETIS número 7. En 1902, con la organización primaria superior que incluye una enseñanza técnica, rudimentaria, industrial, comercial, agrícola, minera y mecánica. En 1903, con la fundación del Centro de Estudios Comerciales Dr. Mora, y en 1910, con la Escuela Primaria Industrial Corregidora de Querétaro, el CETIS 9 de actividades prácticas industriales. A partir de la Revolución de 1910, la enseñanza técnica se caracteriza por su alcance popular, se aumenta y mejora las escuelas técnicas elementales, así como las enseñanzas especiales, y se afirman las relaciones entre los cuadros de estudio y las urgentes necesidades económicas y sociales del país en este momento, en ese momento de la historia. La educación secundaria técnica como tal, el surgimiento de la secundaria técnica sobre los hechos trascendentales que dieron origen a la escuela secundaria técnica, y con ello a la educación técnica. Se vio que al transformarse las prevocacionales de 2 años en escuelas técnicas de 3 años en 1941, surge prácticamente la secundaria técnica, pasando a depender para su control oficial de la Dirección General de Educación Tecnológica, Industrial y Comercial en 1969. Sin embargo, para precisar mejor este hecho, se debe retroceder más atrás en los datos registrados. Así se tiene que la configuración actual de las secundarias técnicas comienza a partir de 1921, cuando el gobierno de Álvaro Obregón restablece la Secretaría de Educación Pública, poniéndola a cargo de José Vasconcelos. La gestión de este último se da un fuerte impulso a la enseñanza técnica al proyectarla por todo el país mediante la creación de escuelas e institutos técnicos, llevándose a la necesidad de unificar un ramo educativo bajo la orientación del Departamento de Enseñanza Técnica Industrial y Comercial, creada en 1923. Con ello, adquiere carácter oficial dentro de la estructura educativa del país la formación de técnicos de nivel medio a las escuelas técnicas. Eh, y viene las diferentes evoluciones en el tiempo. Acciones de los presidentes en la educación técnica después de la etapa de reconocimiento e impulso en 1958 y 64 y 1964, continúa la proliferación de la educación secundaria en todo el país en las acciones de los sistemas de gobierno. Entre ellos, pues fue el licenciado Gustavo Díaz Ordaz en 1964-1970, donde la educación se caracteriza
por su orientación al trabajo productivo. Con este propósito surge el sistema de aprender haciendo en la primaria para corresponder al aprender produciendo de la escuela secundaria técnica. Se crean escuelas técnicas de los niveles medio, medio superior y superior en el país. Las escuelas tecnológicos industriales aumentan de 60 a, perdón, 64 haciendo 11 en ese periodo. Los centros de capacitación para el trabajo agropecuario, las normales rurales, a su nivel de secundaria se transformaron en escuelas tecnológicas agropecuarias. Asimismo, se crean los centros de estudios tecnológicos y se ofrecen nuevas carreras en los institutos tecnológicos regionales. Con Luis Echeverría Álvarez en 1970 a 1976, se demanda a través de la reforma educativa de todos los niveles una educación activa más acorde con las necesidades del desarrollo del país y la formación integral del alumno. La educación técnica se fundamenta en el artículo tercero constitucional y se plantea la necesidad de la investigación científica y tecnológica que ocasiona la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. También se crea la Subsecretaría de Educación Media y Técnica y Superior a fin de organizar, dirigir, administrar, desarrollar y vigilar la educación secundaria, la capacitación para el trabajo industrial, la educación tecnológica industrial, agropecuaria, forestal, pesquera y la educación superior. Con Miguel López Portillo, con José López Portillo de 1976 al 82, la educación se caracteriza por su enfoque hacia el logro de una mayor vinculación con el sector productivo y al objetivo de elevar la calidad de la enseñanza. Las acciones de este gobierno se reflejan en la educación tecnológica y el soporte de la producción se asienta en la estructura educativa a fin de producir los recursos humanos calificados en las áreas prioritarias. La Subsecretaría de Educación Media, Técnica y Superior, creada en el periodo anterior, se transforma en la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica de ese periodo. Asimismo, el licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, en 1982 y 1988, que es su gestión, la educación se circunscribe a, a los objetivos del sector contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo, promover el desarrollo integral del individuo y de la sociedad mexicana, ampliar el acceso de todos los mexicanos a las oportunidades educativas, culturales, deportivas y de recreación, mejorar la prestación de los servicios del sector educativo. Estos objetivos surgieron dentro del contexto de la crisis económica que envolvía el país. Contemplan, en cierta forma, las políticas económicas para enfrentarla. Debido a ello, asume un papel fundamental la educación técnica de todos los niveles, al coadyuvar con el propósito común de lograr los cambios estructurales necesarios para combatirla y así, sobre todo, para evitarla. En el periodo de 1988 y 1994, con Carlos Salinas de Gortari, se llevó a cabo el programa de la modernización educativa en esas fechas del 89 al 94, que planteó los siguientes retos: la descentralización del rezago demográfico, del cambio estructural, de vincular los ámbitos escolar, productivo y de la inversión educativa. En el reto de vincular ámbitos escolar y productivo, para la cual se requería establecer nuevos modelos del comportamiento en relación entre el trabajo, producción y distribución de bienes con procesos educativos flexibles. En 1994 al 2000, con Ernesto Zedillo Ponce de León, aún siendo secretario de Educación, firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa, que se comprometía a transformar el sistema de educación básica, con el fin de asegurar a los niños y a los jóvenes una educación que los formara como ciudadanos de la comunidad democrática, que les proporcione conocimientos para su ingreso a la vida productiva y social y en general propicie mejores niveles de vida. Con Vicente Fox Quesada del 2000 al 2006, las secundarias técnicas se consolidaron como una opción educativa de excelencia. El modelo académico proporciona
a los alumnos una formación que vincula la educación básica con la ciencia y la tecnología. Los beneficios de esta modalidad se hacen patentes con las evaluaciones externas relacionadas por el Instituto Nacional, realizadas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE. Eh, ¿Cuál es la misión de las escuelas secundarias técnicas? Es la institución responsable de formar alumnos con una educación técnica desarrollando sus competencias, habilidades, destrezas y valores en un ámbito democrático para la convivencia social y con la naturaleza. La visión de las escuelas secundarias técnicas es la modalidad de educación secundaria comprometida con la calidad y el óptimo aprovechamiento escolar para la formación de una cultura tecnológica en los educandos, con la participación de directivos, docentes, personal de apoyo y padres de familia que contribuyan a su desarrollo pleno, lo que les permitirá asumir actitudes de éxito en la vida. El objetivo de las escuelas secundarias técnicas es proporcionar una educación secundaria técnica con énfasis en la capacitación técnica que prepare al alumno para la vida. Asimismo, jóvenes, esta es la diferencia de las escuelas secundarias técnicas. Esta es el origen de la educación técnica en México. Eh, Ustedes deben de ser el día de hoy, tener una perspectiva, una visión diferente. Se están preparando para, para ser mejores, para tener excelencia, para buscar de acuerdo a sus objetivos, sus metas, sus motivaciones, sus impulsos motivacionales, hacia dónde quieres llegar, qué es lo que deseas, hacia dónde es tu rumbo para llegar en base a la educación hacia una mejor calidad de vida. Las escuelas secundarias técnicas se caracteriza por la capacitación para que el joven tenga una herramienta más y se pueda insertar a la vida productiva y pueda seguir sus estudios. Jóvenes, les agradezco mucho el día de hoy esta atención a este video. Disfruten mucho, mis queridos estudiantes, del día de hoy que se festeja el Día del Estudiante Técnico. Nosotros debemos de cuidarlos y guiarlos. Reciban un abrazo y muchas felicidades. Que estén bien, cuídense mucho.